Buenas tardes, mi compañero Natán y yo vamos a hablar hoy acerca del trastorno bipolar, que es una de las alteraciones del estado del ánimo más complejas dentro de la psicopatología contemporánea. Su estudio resulta fundamental por la enorme carga de sufrimiento que genera no solo en las personas que lo padecen, sino también en su familia, y su entorno social y su vida laboral. Comprender este trastorno exige mirar más allá de lo médico, implica entregar lo biológico, lo cognitivo, lo emocional, lo psicológico y lo social. Desde un enfoque de salud pública, se estima que el trastorno bipolar afecta entre el 1 y el 2% de la población a nivel mundial. Sin embargo, estas cifras varían según los métodos de diagnóstico y el acceso a servicios de salud mental. Este trastorno tiene un impacto profundo, aumenta las hospitalizaciones, eleva el riesgo de suicidio y afecta significativamente la funcionalidad social. Por estas razones, la OMS ubica entre las principales causas de discapacidad en jóvenes. Desde el enfoque sistemático, el trastorno bipolar se entiende observando la interacción entre las personas y los sistemas a los que pertenece, ya sea su familia, su entorno cotidiano o sus vínculos cotidianos. Este enfoque analiza cómo el ambiente influye en los comportamientos característicos del entorno maníaco-depresivo, sin negar la participación de factores biológicos. La idea central es que la conducta se forma y se mantiene dentro de un sistema de relaciones y no en aislamiento. En el enfoque psicoanalítico propone una lectura distinta. Mientras la biología explica el trastorno bipolar a partir de neurotransmisores y genética, el psicoanálisis indaga en los conflictos inconscientes. En este marco, la bipolaridad refleja una lucha interna. La manía aparece como defensa frente al dolor psíquico, una negación del duelo o de la pérdida. La depresión representa la caída de esa defensa, el yo se enfrentará a su vulnerabilidad, el reproche interno y el sentimiento de culpa. Autores como Freud, Melanie Klein y Kernberg y Lacan han interpretado estos movimientos como intentos del sujeto por reconciliar deseos, culpas, temores y la relación con los demás. El tratamiento psicoanalítico no busca detener el péndulo, sino darle lenguaje, permitiendo al paciente comprender lo que su inconsciente intenta expresar. El enfoque cognitivo señala que el trastorno bipolar también está relacionado con cambios en la forma de pensar. Por ejemplo, en la depresión aparecen los pensamientos de inutilidad, tristeza y pesimismo. En la manía surgen ideas de grandiosidad, exceso de confianza o demasiado optimismo. Además, puede haber dificultades para interpretar emociones o intenciones de otras personas, lo que afecta a la vida social. La terapia cognitivo-conductual ayuda a controlar estos pensamientos, reducir recaídas y mejorar el funcionamiento diario. La identificación del trastorno en la bipolaridad alterna entre episodios maníacos, hipomaníacos y depresivos. Bipolar 1, al menos un episodio maníaco. Bipolar 2, episodios de hipomanía y depresión mayor, sin manía completa. Signos principales. Manía se centra en euforia, irritabilidad, insomnio, aumenta la actividad verborrea, conductas de riesgo. La hipomanía, síntomas similares pero menos graves. Depresión, tristeza persistente. Fatiga, culpa, cambios de sueño, apetito, ideación suicida, herramientas útiles MDQ y IMRS y escaleras de depresión como HAMD o MADRS. La prevención, las diferentes estrategias de prevención buscan reducir recaídas y mejorar la calidad de vida. Detectando a temprana edad manejo del sueño, rutinas estables, psicoeducación y atención a comorbilidades. El apoyo familiar para reforzar la adherencia a estos tratamientos ya dichos. La intervención en el tratamiento del trastorno bipolar requiere una combinación de intervenciones. En estos pues puede ser el farmacológico, que puede ser litio primera línea, valproato, carbamazepina, antipsicóticos, antípicos y manejo de crisis severas con hospitalización.
También existe el psicológico, terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal y de ritmos sociales, terapia familiar y psicoeducación. En el aspecto de psicosocial, hábitos saludables, evitar sustancias, actividad física, manejo del estrés y apoyo ocupacional. Cuando hay riesgo suicidio, existe la vigilancia constante y el plan de seguridad. En el seguimiento médico, monitoreo a niveles séricos y afectos adversos. Bueno, ya como cierre, en la suma, el trastorno bipolar es un fenómeno complejo que debe entenderse desde múltiples miradas. No es solo un desorden del ánimo, sino una interacción profunda entre biología y emociones, sistemas de relación y procesos cognitivos. La clave para su abordaje es la integración, comprender, prevenir, acompañar y tratar con una visión más amplia e interdisciplinaria. Ok, ya les dejaremos la continuidad del video a nuestros compañeros para que puedan ver una entrevista con algún Con experto. psiquiatra, pero no me recuerdo, creo que con A ver psiquiatra. qué información nos puede brindar. Esta más que nada es una introducción en donde hablamos básicamente de lo que investigamos, pero pues claro, si hay un experto pues nos ayudaría a complementar más nuestra información y saber un poquito más sobre este trastorno. Y Sí, pues, me va a hacer una pequeña entrevista con diferentes enfoques, entonces pasamos con nuestros compañeros en este momento. Ok, creo que ya empezó. Bueno, Ah, pues, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy Diego Rodríguez, psicólogo en formación de la Universidad Tecnológica de México, y estoy con mi compañero, no sé si quieras presentarte tú. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Israel Jiménez, igual psicólogo en formación de la Universidad Tecnológica de México. Ok, y el día de hoy estamos con el doctor Mora, sí, doctor Mora. Él es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, especialista en psiquiatría por la UNAM, con alta especialidad en neuropsiquiatría por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y no sé si quieras como que diga todo el perfil o tú quieras como aportarlo y mencionar Ajá. tu No, experiencia y tu pues perfil. está muy bien, digo, pues sí, digo, esos son como mis niveles académicos y bueno, pues ya como psiquiatra, pues estuve trabajando durante 10 años en el Fray Bernardino, apenas terminé de trabajar ahí en enero, ya me salí. Estuve durante 7 años más o menos en el área de urgencias y otros 2 años y medio como jefe de enseñanza del Fray Bernardino, y luego al final me quedé otros 6 meses en urgencias ya para renunciar. Digo, aparte de eso, tengo una casa de medio camino, que es como, pues, como si fuera una especie de psiquiátrico, o como si fuera un asilo, pero para pacientes psiquiátricos que están estables, que son manejables, Ok, que no requieren necesariamente una hospitalización en un hospital psiquiátrico, pero que requieren asistencia. Y pues también he tenido, bueno, tengo ahí un par de artículos publicados, científicos, sobre todo en el área de esquizofrenia, y pues también he sido speaker de algunas farmacéuticas, ¿no? ok. Es más o menos y pues ahorita tengo mi práctica privada también. Ok, pues sí, es como un perfil muy amplio, ¿no? Muy completo. Yo, la verdad, cuando empecé a buscar contactos, no esperé como llegar con alguien con tanta experiencia y tanto, con un perfil tan amplio, ¿no? ¿Cuál que es la bipolaridad o este trastorno maníaco depresivo? Bueno, yo no sé ya Ujú. bien cómo se llama porque lo he escuchado de ambas partes, ¿no? De ambos Sí, pues nombres. fíjate, el trastorno bipolar, sí, actualmente se le llama trastorno bipolar, ¿no? O trastorno afectivo bipolar, lo vas a encontrar así en los distintos libros o incluso en artículos de actualización médica, o sea, lo manejan más como trastorno afectivo bipolar. El trastorno maníaco depresivo es un término utilizado, pero la verdad es que digamos que de las clasificaciones de las enfermedades mentales ya es de las anteriores, ¿no? Pero pues se sigue entendiendo igual. Entonces, bueno, a ver, ¿qué llamamos un trastorno afectivo bipolar o un trastorno bipolar?
para empezar hay que dividirlo, ¿no? Y que se sabe actualmente digamos en la literatura oficial están descritos 3 tipos de trastorno bipolar, tipo 1, tipo 2 y el otro que es el tipo 3, ¿no? Hay expertos como el doctor Aquistal, que él es el que más ha publicado de trastorno bipolar, que él describe, si no me equivoco, como 7 trastornos bipolares distintos, ¿no? Que él ya se va un poco a la temporalidad en la que debuta el paciente, ¿vale? Pero para fines prácticos y lo que está más reconocido, podremos decir que hay 3. Trastorno bipolar tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Digo, empezando de los más fáciles para no complicarnos y no tardarnos mucho, el tipo 3 es el paciente que se ve, que llega a tener cuadros o recaídas del trastorno en el contexto del uso de sustancias, ¿no? ¿Vale? Ok. Ese sería el tipo 3. El tipo 2 es el paciente que tiene trastornos o recaídas, pero que los cuadros de manía no duran, no tienen la intensidad o la duración que se requiere para tener un trastorno bipolar tipo 1, que esto sería que te cause una disfunción laboral, social o familiar, o que dure los síntomas por más de una semana, ¿no? Es decir, el tipo 2, el síntoma o la recaída dura menos de una semana o no te hace disfuncionar, ¿no? Y el tipo 1 es el que dura la recaída más de una semana o tienes una disfunción en alguna de las 3 esferas, que pues las 3 esferas sociales son familiar, laboral o social, ¿no? Ok. Entonces, esa sería como nuestra división de los 3 tipos de trastorno bipolar. Ahora, dentro del contexto de estos 3 trastornos bipolares, al ser un trastorno afectivo bipolar, pues entonces vamos a entender esta bipolaridad como que el paciente vira o tiende a fluctuar entre depresión y entre manía, ¿no? Creo que el término de depresión es más fácil entenderlo, pues es un conjunto de signos y síntomas que tienen que ver con tristeza, ánimo bajo, disminución o aumento del apetito, sentimientos de culpa, insomnio, no, o sea, los cuadros depresivos típicos, ¿no? Aquí sí es importante porque el cuadro depresivo por sí solo no nos va a dar un diagnóstico de trastorno bipolar. Tú puedes tener un paciente que tenga muchos cuadros depresivos durante toda su vida, pero la clave para que tengamos un trastorno bipolar es que hayas tenido por lo menos registrado un cuadro de manía, ¿vale? Entonces, el cuadro de manía, ¿qué es? Aquí sí es bien importante que nos quitemos la idea de manía como se le conoce de manera coloquial, ¿no? A las obsesiones. Usualmente el término de manía se utiliza mucho en el argot popular para decir, tengo la manía de si no, cuando salgo de mi casa tengo que cerrar la puerta 3 veces. O tengo la manía de dormir con una luz prendida. Y eso en realidad no constituye una manía como se le reconoce al cuadro o al conjunto de signos y síntomas en el trastorno bipolar. La manía es un estado acelerado tanto del pensamiento como de la conducta, ¿sí? ¿Y cuáles son los síntomas que pueden generarnos un cuadro de manía? Aquí, para empezar, lo principal que tiene que tener un cuadro de manía es que dure más de una semana, ¿ok? Si tú nada más tienes una duración de un día o 2 días, probablemente no tienes una manía completa y lo que sería un trastorno bipolar tipo 2, ¿vale? Eso es como la diferencia que podríamos nosotros hacer con un cuadro de manía y un cuadro de hipomanía se llama. ¿Ok? La hipomanía no dura más de una semana y los síntomas no son tan graves como para hacer una disfunción. En la manía duran más de una semana o los síntomas son tan graves como para hacer una disfunción. ¿Cuáles serían estos síntomas de manía? La grabación. Ok, ya está. Ujú. Ya. Tú me dices. Listo. ¿Listo? Ujú. Vale. Bueno, entonces, como les decía, para que nosotros consideremos que hay un trastorno, bueno, perdón, un episodio de manía, tiene que reunir los siguientes criterios. Generalmente se piden más o menos 5 criterios
de una lista grande que viene en los diagnósticos, en el manual de diagnóstico y tratamiento, que es el DSM, o en el CIE, ¿no? Que es de las guías donde nos basamos para hacer los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, lo primero para considerar un cuadro de manía, como les decía, es la duración de más de una semana, y lo segundo es que, aparte de esa duración, o sea, puede que dure menos, pero que tenga una disfunción franca en una de las tres esferas, como les decía, social, laboral o familiar. La laboral, pues en personas que no están trabajando, lo sustituiría por lo menos en educativa, ¿no? Educación, por ejemplo, en la escuela. Y los síntomas, pues son muy característicos. Uno de los principales es algo que nos llamamos disminución de la necesidad del sueño. El paciente puede sentirse descansado, a veces hasta sin dormir o haber dormido nada más media hora, y el paciente al día siguiente está como si nada y no tiene problema, ¿no? Y puede aventarse así muchos días sin dormir o con un tiempo de sueño de ridículamente corto, ¿no? Una hora, y así duerme una hora cada 2 días y el paciente está bien. Otro de los síntomas muy característicos o que se necesitan para hacer el diagnóstico de manía lo describen tal cual en los libros, aumento de la actividad intencionada, ¿no? Es decir, que aquí muchas veces ahí está la discusión de que si es intencionada o no es intencionada, pero el paciente, por ejemplo, se quiere poner a pintar la casa, está reacomodando los muebles, pero no hay necesidad de hacerlo, ¿no? O está buscando trabajos cuando en realidad ya tiene uno, o está buscando emprender 3, 4 negocios cuando en realidad ni siquiera termina uno, ¿no? O que ya se inscribieron a un diplomado en línea, o que ya están haciendo una nueva página, o que ya quieren ser influencer, o sea, es un aumento en la actividad, pero que no persigue generalmente una idea o un fin lógico, ¿saben? Es como que lo que se le ocurre hacer y el paciente ahora sí que se deja ir, como decimos coloquialmente, como gordo en tobogán, ¿no? Otra característica también muy frecuente es disminución del protocolo social. El paciente se vuelve muy desinhibido, aumenta la socialización, con todo el mundo platica, se vuelven muy amigueros, ¿no? También es común que dentro de esa disminución del protocolo social aumenta la socialización, también aumenta el deseo sexual, ¿no? O sea, también los pacientes pueden volverse pues tener conductas de riesgo, volverse más hacia la promiscuidad, tener muchas parejas, o sea, eso es otra característica, ¿no? La hipersexualidad. Otra también que es como muy característica es la desinhibición completamente, o sea, se desinhiben. Una de las cosas que, pues eso es algo que en el área de urgencias, ¿no? Urgencias psiquiátricas, específicamente, pues es muy común como cuando estamos aprendiendo como residentes, que los residentes de años más grandes o los mismos escritos nos dicen, oye, ¿crees que tenga manía? El paciente se está en manía o no está en manía, ¿no? Y entonces, una manera así como de saberlo para ver qué tan desinhibidos son, o sea, como para que se den una idea, muchas veces le puedes decir, oiga, ¿y le gusta la música? No, pues sí me gusta la música. ¿Y cuál es tu canción favorita? No, pues no sé, una de Juan Gabriel. A ver, cántela, ¿no? Y cuando los pacientes están así, o sea, se ponen a cantar, ¿no? Y es algo que uno podría decir, pues es como medio inapropiado, ¿no? ¿Cómo estás siendo valorado en un hospital, en una consulta, y el doctor te dice, a ver, canta, y te pones a cantar, pero cantan así, gritan, ¿no? ¿Qué otra cosa también? Bueno, hacen muchos gastos innecesarios. Son pacientes que generalmente cuando están en el periodo de manía se endeudan, se pagan las tarjetas de crédito, regalan muchas cosas, ¿no? A muchos les da como por esta cuestión de altruismo, de, ay, ¿te gusta? Te lo regalo, o agarran y sacan sus cosas a la calle y ahí las dejan tiradas, ¿no? Otra también, aumento del apetito, también puede ser. Hay pacientes que si les gusta hacer ejercicio, también aumentan la carga de ejercicio. Otra cosa, cuando ya está muy, muy, muy franco el cuadro de manía, tienen este síntoma que a lo mejor lo han escuchado, que se llama verborrea, ¿no? O sea, la producción del lenguaje aumenta significativamente, o sea, hablan rápido, hablan mucho, y después de que todavía sigue aumentando o hay una manía todavía más grave,
incluso llega a haber alteraciones propias del contenido y el proceso del pensamiento, ¿no? O sea, el paciente empieza a tener ideas como que pareciera que no están relacionadas, salta de un tema a otro, ¿no? O sea, que viene en cuanto a la descripción del pensamiento, pues se le conoce como bueno, tal cual esa sería, una sería verborrea o taquiplalia, que es el habla, y cuando hay un aumento en el proceso del pensamiento, pues eso se le llama taquipsiquia, ¿no? Y entonces muchas veces estos, pues tienen como, digamos que el curso del pensamiento, pues no es lineal, pasan de una idea a otra, ¿no? Algo que también es muy curioso cuando estás haciendo la entrevista, que les puedes preguntar a los pacientes que justo tiene que ver con esto de la taquipsiquia y la taquiplalia, les puedes preguntar como, ¿no sientes que tu pensamiento va más rápido de lo que puedes hablar? Y generalmente te dicen que sí, ¿no? Como si las ideas se les agolparan en la boca, que no pueden, o sea, como las ideas que tienen en el pensamiento son mucho mayores en cantidad que lo que pueden expresar, ¿no? Eso es como cuando la taquipsiquia sobrepasa la taquiplalia, ¿no? ¿Qué otro síntoma? Bueno, generalmente, y ahí es cuando ya raya, que ahí también puede o no haber manía, bueno, psicosis dentro de la manía. O sea, hay manía pura y hay manía con psicosis, ¿no? Así lo definen las guías o los libros. Yo la verdad, ya como a título personal, la verdad es que a mí se me hace y siempre se me ha hecho difícil determinar si un paciente con manía está o no psicótico, porque para mí casi siempre están psicóticos, ¿no? Psicóticos a lo mejor en un grado leve, pero pueden tener dentro de la psicosis y generalmente la que pueden desarrollar los pacientes con trastorno bipolar, pues son las ideas delirantes, por ejemplo, megalómanas, ¿no? O sea, de no, sí, yo voy a poner un negocio y ya vi cómo es el estudio de mercado y yo en menos de 3 meses yo ya voy a estar ganando 1 millón de pesos al mes, ¿no? Sí, Entonces, entonces, a lo mejor, si a alguien le puedes decir, bueno, pero es que si le va bien en el negocio, sí es cierto, pero para mí ahí es cuando ya no sabes si en realidad sí es una psicosis o no. Claro que esto puede ir elevando al grado de decir, es que a mí o sea, ya me habló la presidenta Sheinbaum, ¿no? Para ofrecerme un trabajo en el gobierno, ¿no? Y eso está dentro de una idea delirante megalómana, pero ahí ya es francamente psicótica, ¿no? Porque pues, en realidad no le he hablado, ¿no? O me mandaron mensajes, o me llegó un mensaje de texto de gobernación. Entonces te digo, es muy difícil ahí la diferenciación en cuanto a si la manía ya hay psicosis o no hay psicosis. Y ya cuando todavía sobrepasa más la manía en cuanto a ideas delirantes, incluso llega a haber ideas delirantes mesiánicas, ¿no? O sea, yo soy el Mesías, soy una persona iluminada. Recuerdo un paciente que me decía que cuando entraba en manía empezaba a verse el aura, ¿no? Se veía en el espejo y veía un halo de luz alrededor de él y cuando estaba caminando se sentía como un ser divino que irradiaba luz, ¿no? O sea, a ese grado ya, ese sí ya definitivamente pues es una manía con psicosis, ¿no? Entonces, para que nosotros hagamos el diagnóstico de trastorno bipolar, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, por lo menos, no importa cuántos cuadros depresivos tengamos, lo que necesitamos es por lo menos un cuadro de manía en el trastorno bipolar tipo 1 y en el trastorno bipolar tipo 3, que es el inducido por sustancias. Para el tipo 2, no necesitamos tener manía, porque si tenemos manía sería tipo 1. En el tipo 2 tenemos hipomanía, ¿ok? Que son todos los síntomas que yo les dije anteriormente, pero que pueden tener una duración de menos de una semana o que pueden durar más de una semana, pero que no son tan graves como para producir una disfunción, ¿ok? Entonces, ahí la verdad es que hacer el diagnóstico de trastorno bipolar 2 para mí es mucho más complejo que el tipo 1 o el tipo 3, ¿no? Porque estamos hablando de pacientes que pueden pasar como extrovertidos, como histriónicos. El diagnóstico diferencial, de hecho, del trastorno bipolar tipo 2 generalmente es con trastornos de personalidad, que eso es ya otro tema, pero generalmente
es un diagnóstico diferencial con trastorno de personalidad tipo límite o trastorno histriónico de la personalidad, ¿no? A veces puede ser que un trastorno narcisista también podría dar datos como de hipomanía, pero es difícil hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2, porque nunca hacen una manía completa, ¿vale? Ok. Entonces, más o menos en eso consiste la sintomatología en cuanto a manía y depresión, por eso el nombre de trastorno bipolar, porque tenemos los dos polos. Y dentro de la manía, pues saber cuáles son los síntomas para diagnosticarlo y también, sobre todo, saber que puede haber pacientes con trastorno bipolar que pueden tener síntomas psicóticos, ¿no? Con esto que les digo que es un tanto complejo saber cuándo empieza la psicosis. Ahora, yendo un poco más, ahora sí, adentrándonos un poco más al trastorno bipolar, aquí ya nos podremos quedar con esto como una cuestión generalizada, ¿no? Pero creo que es importante también subrayar o poner atención a la hora de pensar en un diagnóstico de trastorno bipolar. Número uno, también ver los grupos etarios, es decir, el trastorno bipolar generalmente debuta entre la edad adulta temprana o la juventud, ¿no? O sea, es normal que debuten entre los 22 y es raro que tengamos un paciente que debute después de los 35 o 38 años con manía, ¿no? O sea, si ya tenemos un paciente que debuta después de los 38 y tiene su primer cuadro de manía, tendríamos que buscar o pensar en otras cosas. No quiere decir que si tenemos un cuadro de manía antes no pensemos o descartemos otras patologías, ¿no? Pero es más raro, o sea, es más raro que después de los 35 o 40 años tengamos un trastorno bipolar puro, es decir, un trastorno psiquiátrico puro. Entonces, pero siempre, o sea, una máxima, y eso lo dicen las guías y tanto el DSM como el CIE, descartar cualquier causa médica, o sea, todos los trastornos psiquiátricos al final de los criterios diagnósticos dice descartar causa médica, ¿no? Esa es una máxima. Entonces, ¿cómo vamos, ante cualquier duda, qué es lo que tendríamos que hacer para descartar una causa médica? Bueno, pues ahí está, una historia clínica médica, ¿no? O sea, a ver, hacer una buena historia clínica médica, hacer una buena exploración neurológica, ¿no? O sea, para que no estemos pensando en una enfermedad neurológica que produzca manía, porque aquí es bien importante lo siguiente, la manía puede ser producida por enfermedades tanto neurológicas como endocrinas, ¿vale? Enfermedades metabólicas. Eso puede llevarnos a una causa, a un cuadro de manía o también un cuadro de depresión. Me dan un segundito porque están timbrando en la casa. Y ahorita regreso. Sí, claro. No me voy. Sí, no se preocupe. Pues yo creo que pararon la grabación más. Si quieres, me avisas cuando la aprendas. Ok, ya la reanudé. Ok. Entonces les decía que siempre que tengamos un trastorno psiquiátrico, al que sea, siempre tenemos que tener un buen abordaje clínico para descartar causas médicas, ¿no? Particularmente en el trastorno bipolar, una de las principales causas que podrían darnos un trastorno o un cuadro de manía, pues podrían ser alteraciones de la tiroides, ¿vale? O sea, un hipertiroidismo, sobre todo las tormentas tiroideas, las que empiezan de golpe, pueden generar síntomas de manía. Son muchas veces indistinguibles, ¿no? O sea, pero ¿qué características vamos a tener? Pues el paciente probablemente va a tener mucha taquicardia, va a tener la presión alta, va a estar sudando, si ya tiene tiempo que empezó, a lo mejor hasta perdió peso, ¿no? Entonces, son datos que tenemos que tomar en cuenta que eso no lo va a hacer una manía, o sea, la manía no te va a subir la presión, no te va a poner la frecuencia cardíaca alta, no va a hacer que pierdas peso rápido, no vas a estar sudando, ¿no? Entonces, pues, pues eso pues fácil se puede hacer descartando pues unas pruebas de función tiroidea, ¿no? Por ejemplo, otros cuadros que pudieran simular o tener un cuadro de manía, pues serían cualquier cuadro neurológico que afecte el lóbulo frontal, ¿no? Sobre todo el área orbitofrontal, que es la que controla el protocolo social, la que controla también la inhibición,
¿no? Entonces, áreas, aquí específicamente, por ejemplo, tumoraciones de la neurohipófisis podrían tener alteraciones en el lóbulo frontal, específicamente en el área orbitofrontal, y podrían simular un cuadro de manía, ¿no? También es importante que de eso lo descartemos. Pues ahí sí, pues con una exploración neurológica, pues el paciente va a tener datos de liberación frontal y con eso pues nos obligaríamos a tomar un estudio de imagen y pues encontraríamos que hay una lesión, ¿no? En el caso de pues algo metabólico como un distiroidismo, pues con unas pruebas de función tiroidea, ¿no? También algo que algún otro enfermedad o una neuroinfección que pudiera generar o confundirse con datos de manía también podría ser, por ejemplo, una neuroinfección por virus del herpes, ¿no? El virus del herpes también puede mimetizar muchos datos de manía. Este, entonces también sería otra cosa que tendríamos que descartar. ¿Qué otra cosa podríamos pues, saber? Bueno, algo muy importante también ya en cuanto al pronóstico del trastorno bipolar y que sí es algo muy característico y que pues positivo, digámoslo así, para los pacientes, es que a diferencia del trastorno esquizoafectivo, por ejemplo, o la esquizofrenia, el trastorno bipolar no tiene tanto deterioro cognitivo a largo plazo, ¿no? O sea, el paciente con trastorno bipolar puede tener muchos cuadros y generalmente recuperan funcionalidad. Incluso muchos pacientes cuando tienen manía se vuelven muy productivos, ¿no? Entonces, a diferencia de la esquizofrenia, por ejemplo, que sí puede tener como pérdida de la funcionalidad, que cuando entre más recaídas luego les cuesta más trabajo a lo mejor tener un trabajo fijo o desempeñarse bien en cuestiones sociales, el paciente con trastorno bipolar tiene mejor pronóstico a largo plazo, ¿no? También eso es una característica importante del trastorno bipolar. Y bueno, por otro lado, también sí es importante señalar que como decimos, tal que existe el trastorno bipolar tipo 3 también tienen mucho riesgo y son pacientes que que son muy propensos a lo mejor al consumo de sustancias. Entonces, también esto puede agravar o complicar el tratamiento del paciente con trastorno bipolar o estar generando recaídas, ¿no? Que ahí también ahí sería importante diferenciar si pues es un bipolar tipo 1 o un tipo 3. En teoría, el tipo 3 solo recae cuando consume sustancias, ¿no? Esa Ok. sería la diferencia. Y pues bueno, digo, más o menos es como un resumen del trastorno bipolar. No sé si ustedes tenían alguna otra pregunta o algo ya que a lo mejor no se haya tocado en el tema, ¿no? Ok, yo creo que tal vez un poco de la parte de si se sabe más o menos cuál es el origen, por así decirlo, de este trastorno. No sé si tiene factores genéticos, factores... Creo que ahí tengo entendido que sí, sí es un papel importante la genética. Por ejemplo, si tienes tú algún pariente cercano o alguien en tu familia que haya presentado este trastorno, es muy probable que tú tengas también ese gen y está la probabilidad a padecerlo, ¿no? No sé si sea el Ujú. único factor, haya alguna otra cosa, o ya del lado tal vez médico, psiquiátrico, haya alguna alteración o no sé, de ese lado. Sí, mira, sí se ha visto una correlación en cuanto a la cuestión hereditaria, pero como muchos trastornos psiquiátricos, a lo mejor lo han escuchado ustedes, este, hay algo que se llama epigenética. Es la epigenética que aunque tú tengas la predisposición genética a desarrollar un trastorno por tu familia, se tienen que juntar ciertas condiciones ambientales para que desarrolles el trastorno, ¿sale? O sea, esto se vio, hay muchos estudios, por ejemplo, en pacientes gemelos que fueron separados y criados por distintas familias y de cómo algunos desarrollan y otros no desarrollan la enfermedad, ¿no? Entonces, ahí es cuando se empezó a ver que tiene mucho que ver el ambiente en el que es criada la persona para que se desarrolle o no se desarrolle la enfermedad. Sin embargo, si tú tienes un familiar de primer grado, sí aumenta por las probabilidades de que tú padezcas un trastorno psiquiátrico, el que sea, ¿no? O sea,
Incluso, o sea, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser trastorno bipolar. Si tú tienes un paciente, un familiar de primero o segundo grado, va disminuyendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que tu papá o tu mamá tengan un trastorno psiquiátrico a que lo tenga tu tío o a que lo tenga tu abuelo o lo tenga un primo. Pero sí la probabilidad, si hay alguien en la familia, sí es mayor a una persona que no tenga antecedentes en su familia de un trastorno psiquiátrico. A lo que voy un poquito y con lo que quería aterrizar la idea es que si tú tienes, por ejemplo, un paciente, un familiar con esquizofrenia, tú tienes también mayor probabilidad de desarrollar esquizofrenia, pero también aumenta la probabilidad de tener trastorno bipolar, ¿sabes? O sea, no en la misma, no en el mismo porcentaje que si tuvieras un bipolar, pero sí más que si no tuvieras ningún familiar. Pero volvemos al otro, o sea, no es nada más tener el familiar, sino que se den las condiciones ambientales para que se desarrolle ese gen o ese, o ¿cómo te diré? O que no, o que se desarrolle mal, pues, ¿no? Porque a final de cuentas son genes que están mal. No es como que como que sea algo bueno, ¿no? Así de, ay, qué padre, tengo el gen y me va a ir bien, no, más bien es un gen que está mal codificado, ¿vale? Y bueno, en cuanto a lo que hablábamos un poquito este, ¿cómo te diré? Eh, en lo que hablábamos hace rato en cuanto a mm, espérate, ahorita se me fue un poquito la idea del, mm, no, del pronóstico, no. Mm. Del origen, perdón, del Ajá. origen que te decía, a ver, bueno, todas las enfermedades psiquiátricas deben de tener una alteración, ¿no? Ujú. Por lo que a nivel de neurobioquímica o a nivel neuroanatómico, pues aquí sí lo que sabemos es que justo en por eso les decía yo del lóbulo frontal, ¿no? Y del área orbitofrontal. O sea, lo que está pasando, si tú haces una resonancia magnética funcional o una tomografía por positrones para ver cómo está funcionando el área orbitofrontal de un paciente en manía, pues lo esperado sería que esa área esté funcionando menos, ¿no? Que el de una persona normal. ¿Por qué? Ahí es lo que no sabemos. No sabemos por qué se da esta disminución en cuanto al metabolismo de esa área, si tiene que ver por una cuestión mitocondrial, si tiene que ver con una aberración en los canales de serotonina o a lo mejor alguna alteración en los canales de GABA, o sea, es lo que todavía no llegamos a entenderlo, ¿no? Ok. Pero pues sí, es más, el área que estaría afectada sería el área orbitofrontal, el lóbulo frontal, específicamente el área orbitofrontal, y también el sistema límbico, ¿no? Que es el que nos mantiene en alerta, ¿no? Que nos mantiene activos, pues. Ok. Entonces Es- diríamos que en la manía hay disminución de la actividad orbitofrontal y un aumento en el sistema límbico. Ujú. Y en la depresión, que sería la contraparte, probablemente lo que tenemos sí sería como un aumento hay un área específica en el cíngulo, en la rodilla del cíngulo, que es el área 25 de Brodmann, que es la que se ha visto que tiene cierta implicación en la depresión. De hecho, en, 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 en cirugía, en psicocirugía, en depresión resistente, el área 25 es lo que se le llama target neuroanatómico, es donde lesionan en la cirugía para a tratar de ayudar con la depresión resistente al tratamiento, ¿no? Entonces estaría al revés, diríamos que esa área 25 está trabajando de más cuando hay depresión y el límbico se apaga, ¿no? Ok. Ujú. Y, por ejemplo, ya yéndonos al otro lado, del lado de un tratamiento, desde el punto psiquiátrico, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el procedimiento que se hace Pues para mira, tratar con una persona? la verdad es que si tú ya tienes un paciente con depresión grave, moderada, grave, o manía o hipomanía, ambos se tienen que tratar con medicamentos psiquiátricos. En el caso de la depresión, pues antidepresivos, ¿no?
Puedes dar también a lo mejor alguna benzodiazepina. Y si tú ya sabes que es un paciente con trastorno bipolar y está en depresión, pues tienes que dar antidepresivo. Y el trastorno bipolar, digamos que la piedra angular del tratamiento son lo que llamamos nosotros estabilizadores del estado de ánimo. Dentro de los estabilizadores del estado de ánimo, el que es como la reina o la joya de la corona es el litio, el carbonato de litio, ¿vale? Y específicamente el carbonato de litio solamente tiene esa utilidad en medicina como estabilizador del estado de ánimo. Tenemos otros estabilizadores del estado de ánimo, sí, hay muchos. La gran mayoría de los medicamentos para epilepsia o antipilépticos son medicamentos que también utilizamos en psiquiatría como estabilizadores del estado de ánimo. Llámese todos los tipos de valproato, carbamazepina, topiramato, oxcarbamazepina, lamotrigina. O sea, son medicamentos que se desarrollaron para la epilepsia, pero que se ha visto que funcionan como estabilizadores del estado de ánimo. La verdad es que el que mejor funciona, y si no hay una contraindicación para darlo, pues es el carbonato de litio. Eh, y bueno, si estamos hablando de manía, pues sí sería estabilizador del estado de ánimo. Si hay psicosis, pues puedes dar un antipsicótico. Y también creo que sí, sobre todo en la manía, es importante también dar benzodiazepinas, ¿no? Porque pues si el paciente está muy acelerado y sobre todo te digo, si no va dormido, pues también lo que quieres es que se cede un poco para que recupere el ciclo de sueño, ¿no? En casos muy extremos de manía resistente a tratamiento, que hay una serie de criterios que se tienen que cumplir para que tú digas que un paciente tiene manía resistente a tratamiento, en grados muy extremos, pues se puede recurrir a la terapia electroconvulsiva, que también se sigue utilizando, ¿no? Igual, pues sería como dentro del protocolo, pues ya lo último para ver que el paciente pueda disminuir la manía, ¿no? Ok. Y por ejemplo, desde tu experiencia, ¿tú normalmente haces la recomendación o el acompañamiento de también el lado psicológico? O sea, una terapia Sí, psicológica. pues mira, también sí puede ayudar el acompañamiento terapéutico o terapia psicológica, pero creo que particularmente en el paciente con manía, creo que sí es importante que disminuya la manía antes de iniciar un acompañamiento terapéutico. Yo en lo particular no tengo formación como terapeuta. Ujú. Yo me formé como psiquiatra general y como neuropsiquiatra, entonces pues la verdad es que lo que yo pude aprender de psicoterapia pues fue poco en la carrera como en la especialidad como psiquiatra, te llevamos un par de años materias de psicoterapia, pero la verdad es que no salimos con las herramientas como para poder dar un seguimiento psicoterapéutico, ¿no? O sea, me parece que sería como el símil en ustedes que están haciendo psicología general y que terminan psicología general la licenciatura y dicen, me voy a poner a dar terapia cognitivo-conductual sin haber hecho una formación o una maestría en terapia cognitivo-conductual, ¿no? O sea, la vieron, saben las bases, pero pues no como para ponerte a dar una terapia, ¿no? O psicoanálisis también, o sea, ay, bueno, ya voy a dar psicoanálisis y no tienes un posgrado o una maestría en psicoanálisis, pues sería lo mismo que yo te dijera que yo también doy terapia porque no me formé como terapeuta, ¿no? Sí, claro. Sí, Pero sí la incluso, recomiendo. O sea, sí la recomiendo, sí creo que se tenga que dar, pero una vez que haya disminuido el cuadro de manía. Y sí hay psiquiatras, mi esposa es psiquiatra y ella es psicoterapeuta, ¿no? O sea, ella hizo psicoterapia psicodinámica en el Fray Bernardino, en un posgrado de un año y aparte es psicoterapeuta, psicoanalista ya fue de las últimas generaciones del Círculo Psicoanalítico de México y aparte es psicoterapeuta de grupo, ¿no? En Ampaj, o sea, entonces, pues ella sí puede dar un seguimiento a un paciente bipolar y darle el tratamiento médico y decirle también yo te puedo ver en terapia, ¿no? ok. Pero pues ella sí tiene esa formación, pues yo no. Sí, sí, justo lo menciono porque tal vez nosotros lo vemos un poquito más en clases y en este lado de la psicología. Se critica mucho tal vez a algunos psiquiatras que únicamente se enfocan en el lado del medicamento y es únicamente el tratamiento medicamento y tal vez se descuida un poco el lado también psicológico y, Ujú.
Y bueno, también nos mencionan que lo ideal sería como un equilibrio entre los dos, ¿no? También dependiendo un poco del trastorno, habrá alguno que sí sea mucho más necesario tal vez el lado del medicamento o por lo contrario se Ujú. pueda tratar con la mayoría en terapia, ¿no? Sí, Pero justamente lo mencionaba por esa parte. Y ajá. bueno, No, te digo, pues, yo creo que sí, o sea, es importante. Yo creo que todos los trastornos psiquiátricos tienen que tener en algún momento un acompañamiento terapéutico, ¿no? Incluso te puedo decir, a ver, saliéndonos un poco del tema de trastorno bipolar, vamos a hablar de un trastorno de personalidad. O sea, yo hay pacientes que veo con trastorno de personalidad que incluso los condiciona. Les digo, ¿sabes qué? O sea, si no empiezas un proceso terapéutico, yo ya no te voy a ver porque, o sea, el medicamento es el 30% de lo que te puede servir a ti para mejorar. O sea, un paciente con trastorno de personalidad en realidad lo que tiene que apegarse es un proceso psicoterapéutico, ¿no? ujú, Más que un tratamiento médico. Y por el contrario, te digo, a ver, en el trastorno bipolar, pues yo creo que sería muy difícil, si no imposible, abordar en un proceso de terapia un paciente en manía. O sea, ni de chiste te va a aguantar un paciente en manía 40 minutos, 45 minutos sentado diciéndote cómo se siente, o si lo está haciendo, o si lo llega a hacer, y tú eres un terapeuta que no tienes experiencia con pacientes maníacos, no vas a tener un hilo del pensamiento como para poder trabajar. claro. ¿Vale? Entonces ahí, por ejemplo, en un trastorno bipolar te podría decir, ¿sirve la terapia? Claro que sirve una vez que haya remitido la manía y sobre todo para que el paciente haga conciencia de enfermedad y se dé cuenta de cómo empieza el cuadro de manía, ¿no? O sea, un paciente que tenía con trastorno bipolar y que iba a terapia me decía, es que nosotros ya tenemos mi terapeuta y yo ya hicimos un plan de contingencia. O sea, ya detectamos, sobre todo la cognitivo-conductual, ¿no? Ya detectamos cuáles son mis síntomas con los que voy a empezar en manía y en ese momento dejo de comunicarme por el celular, no hago movimientos del banco, dejo de tomar decisiones en mi negocio, y trato de confiar más en lo que me dice mi familia y mi socio, ¿sabes? O sea, ya, y eso es parte de la terapia, pues, o sea, eso no lo va a hacer el medicamento, ¿no? Claro, sí, sí, claro. Ujú. Sí, justo lo que mencionaba, ¿no? Un poco un equilibrio de ambas partes y ambos son necesarios, ¿no? Este, Claro, pues y es que, como les digo yo a mis pacientes, pues el dicho que dice mente sana en cuerpo sano, pues bueno, pues todo el mundo sabe cómo tener el cuerpo sano, pero la mente, pues a ver, o sea, una cosa es el medicamento, pero la otra es o vas a terapia o vas a hablar con el padre y a confesarte, o haces meditación, o sea, la parte de tener la mente sana no necesariamente implica estar tomando un chocho, sino llevar un proceso de terapia y tener tranquilidad, ¿no? claro, claro. Bueno, un poco cambiando de tema, tal vez yéndonos más hacia el lado de, como esos estigmas o tabúes que hay sobre este trastorno. No sé tú qué puedas como aportarnos o decirnos acerca de él. Seguramente tú has escuchado muchísimo más de ellos que nosotros al haber interactuado directamente con personas con el trastorno. Tal vez que podrías aportar, tal vez que podrías como desmentir, decir esto no necesariamente es así, esto no tiene que verse de este modo, porque incluso creo que podría llegar a ser contraproducente, ¿no? El que haya este tipo de perspectivas, el manchar un poco a una persona que tiene este diagnóstico, el escuchar simplemente tengo bipolaridad e inmediatamente tener la imagen de una imagen mala, pues. Ujú. No sé tú qué puedas como aportar a ese tema. Pues sí, justo, o sea, a ver, creo que mm, tener un estigma ante cualquier enfermedad, lo único que hace es retrasar la atención, ¿no? Ujú, Y si tú retrasas la atención de cualquier enfermedad, pues lo que va a pasar es que se va a complicar, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha gustado y, pues digo, recientemente me ha tocado dar, curiosamente, el diagnóstico a dos pacientes de trastorno bipolar, ¿no? Y lo que les decía es, retomando un poquito esta parte del desconocimiento desde la propia psiquiatría y desde la propia medicina de lo que está sucediendo con el trastorno,
algo que me ha funcionado para que el paciente, porque hasta el mismo paciente, pues evidentemente tiene estigma, ¿no? O sea, no quieres tener una enfermedad psiquiátrica, te cuesta trabajo hablarlo. Entonces, lo que muchas veces me ha funcionado, les digo que, aparte de que sabemos qué es y lo podemos tratar, la otra es decirles y hacerles hincapié en los diagnósticos que tenemos en psiquiatría, la gran mayoría son diagnósticos sindromáticos, es decir, lo que estamos haciendo es juntar un conjunto de signos y síntomas y ponerlos en un cajón y decir, a ver, si se comporta de esta y de esta manera, es un trastorno bipolar. Y el gran problema con los trastornos psiquiátricos es que no tenemos la certeza médica para decirle lo que le está sucediendo es que sus neuronas están fallando la síntesis de serotonina y en la captación de GABA. Y esto se debe a una disfunción mitocondrial de portal genoma, porque esa es la manera en la que actualmente podemos hacer el diagnóstico y dar la explicación de muchas enfermedades, pero no así de los trastornos psiquiátricos. Y entonces, yo, en mi opinión, y como yo veo los trastornos psiquiátricos, y eso recientemente, donde ha habido mucho cambio en el paradigma, sobre todo ha sido en la esquizofrenia, ¿no? O sea, ya la esquizofrenia se empieza a ver más como un espectro que como una sola enfermedad, o sea, son muchas enfermedades, muchas causas distintas que nos dan síntomas que nosotros metemos en la esquizofrenia. Y el trastorno bipolar no se salva, es lo mismo. Entonces, una manera de ver un poco y disminuir el diagnóstico, el estigma es decirle, a ver, lo que le estoy diciendo es que usted lo que le pasa es se comporta de una manera que nosotros le llamamos trastorno bipolar, pero no sabemos exactamente por qué le está pasando. Y el pronóstico puede ser diferente porque a lo mejor para una persona es una disfunción mitocondrial más grave que para otra que solamente es un receptor, ¿no? Para una persona es algo que se le puede desatar por una infección viral. Cada que le da una infección viral se le desata y se afecta esta parte de la neurona que dispara este cuadro de manía, ¿no? Y para otra persona a lo mejor no le va a dar más que una vez en la vida porque se reunieron características como estrés, a lo mejor el consumo de alguna sustancia, a lo mejor una desnutrición ahí leve, a lo mejor una cruda, no sé, ¿no? Y ese es el gran problema y eso es lo que genera el estigma porque no tenemos claridad con los trastornos mentales y entonces cuando no entendemos algo nos da miedo. Y es difícil que alguien que no se dedica a la salud mental pueda entender desde un punto de vista médico, psicológico, un trastorno tan incapacitante sin tener ahora sí, como decimos, los pelos de la burra en la mano y decir esto es lo que está sucediendo. Entonces, para eliminar ese estigma, a mí me gusta explicarles de esta manera. O sea, no sabemos por qué le pasa, pero lo que le estoy diciendo es la manera más, la manera más exacta que hemos llegado de describirlo. Pero su trastorno bipolar puede ser muy distinto al trastorno bipolar de otra persona porque a lo mejor hasta se dan por cosas completamente distintas a nivel bioquímico y neurológico, ¿no? Y siento que eso muchas veces ayuda a que el paciente se sienta menos estigmatizado y también la familia lo entienda desde otra manera, ¿no? Sí, sí, claro. Y incluso yo creo que incluso por eso es importante como el hablarlo y en general todo este tipo de programas y información, este, porque al final un poco en lo que se recae es en la ignorancia, ¿no? Si uno ignora sobre algún tema, puede recaer en es que no sé, y justamente en estos estigmas, ¿no? Entonces el hablarlo y el saber y el informarse sobre esto te da esa seguridad, ¿no? Como Ujú, de, exacto. de saber algo más. Ujú, Que bueno, también está la contraparte que igual y ya hay como un mundo de información y ahora con TikTok y YouTube y miles de fuentes de información, te bombardean de muchos datos y, y creo que se da un fenómeno ahorita muy común incluso el autodiagnóstico, ¿no? O sea, incluso yo he caído algunas veces en algún momento de ver un video de,
características del TDA, y decir, oye, pues yo reconozco muchas de esas cosas, ¿no? Puede que yo lo tenga y habrá gente que va por la vida diciendo, no, es que yo tengo esto, cuando nada más lo vio en algún video, ¿no? De esa Ujú. parte, no sé qué, ¿tú qué opines? Pues mira, particularmente con el trastorno bipolar, este, es muy evidente cuando hay un cuadro de manía. O sea, es muy difícil que alguien pueda decir, ay, creo que soy bipolar y nunca haya visitado un área de urgencias psiquiátricas. O sea, no es bipolar, ¿sabes? Ok, O es más sea, complicado. es como el símil en alguna otra especialidad. A ver, ¿cuáles son los síntomas de infarto agudo al miocardio? Dolor de pecho, sensación de dificultad para respirar, entumecimiento del brazo, y un montón de personas hemos tenido eso, pero no acabamos con un catéter, ¿no? No acabamos haciendo, no acabamos en una, o a lo mejor acabas en el área de urgencias de un hospital general, pero te toman un electrocardiograma y sales bien, ¿no? Ujú. Y entonces te digo, esta parte del autodiagnóstico, yo sí te podría decir, a ver, ¿se vale hacer un autodiagnóstico? Pues sí, porque sería como un poco, a ver, hacer esta autoexploración del cáncer de mama. Pues todo el mundo, las mujeres se pueden hacer la autoexploración del cáncer de mama, ¿no? Y si tienen una sospecha, pues ya van con el ginecólogo y les hacen una mamografía. Entonces acá es lo mismo, a ver, si tú tienes la sospecha de que tienes X o Y trastorno psiquiátrico, pues a ver, tienes de dos, vas con un especialista que te haga una entrevista y ver si sí lo tienes o no. Si no vas con el especialista y si lo tienes, pues te va a complicar y vas a acabar yendo, pero vas a acabar yendo a un área de urgencias, ¿no? O sea, entonces, a ver, la parte del autodiagnóstico creo que, pues bueno, pues está bien como conciencia, como para saber que existe, como para hablar del tema, pero cualquier enfermedad, si se cronifica, va a ser grave y va a requerir atención, ¿no? En el caso que me dabas del ejemplo del TDA, pues bueno, te podría decir, a ver, te puedes sentir muy identificado con síntomas del TDA, pero ¿te está yendo bien en la escuela? Sí. ¿Pierdes cosas? Sí. ¿Te pierdes manejando porque se te pasan las salidas? No. Pues entonces no estás disfuncionando. Puede que tengas un TDA muy leve, pero no te ha generado una disfunción. Y ese es otro de los criterios diagnósticos de cualquier enfermedad psiquiátrica, que haya una disfunción. Entonces, volvemos a lo mismo. Si alguien dice, pues es que yo ya vi los criterios de trastorno bipolar, yo creo que soy bipolar. Bueno, ¿y qué te está pasando? Pues nada, ¿no? O sea, duermo bien, como bien, me está yendo bien en el trabajo, de repente tengo problemitas con mi pareja, pero no nos estamos divorciando, pues entonces no hay un trastorno. Por eso es trastorno, ¿no? Claro. Por eso es una enfermedad. O sea, algo tiene que estar pasando para que se convierta en un trastorno, ¿no? Sí, y ¿Vale? similar, por ejemplo, a lo médico, ¿no? O sea, uno puede tener carraspera, uno puede tener moco, uno puede tener tos o así, y no necesariamente por eso vas al médico, ¿no? Uno va al médico ya cuando eso te impide el realizar alguna actividad o ya es demasiada la molestia, ¿no? Pues que ya tienes 6 días y no se te quita la tos, pues bueno, Ujú. pues ya, ¿no? Subes Sí, las escaleras y te estás ahogando, pues ya, yo creo que ya es hora. sí. Bueno, pues yo cumplí un poco como con las preguntas con las que quería hacer. No sé si mi compañero quiera hacerte alguna más. Bueno, en mi caso yo tendría un poco más, yéndome más al lado de el círculo social o en familiar, por ejemplo. La duda que yo tenía es, cuando se le diagnostica a alguien ya el trastorno de bipolaridad, o por ejemplo abordando ya sea bipolar uno 2 3 o incluso ya el área de depresión, eh, ¿qué es lo que es, bueno, qué se les recomienda a la familia para poder ayudar a este paciente? O sea, ¿qué es lo que les mencionar para que el paciente no aumente el nivel o tenga alguna recaída o algo por el estilo? Pues mira, yo creo que lo principal aquí sería, sobre todo cuando ya hablamos de una recaída y que ya salió del cuadro,
Pues el familiar yo creo que sí lo que puede apoyar mucho es estar supervisando la toma de medicamentos, ¿no? Que supervise la toma de medicamentos, que si ya se decidió que va a tomar un proceso psicoterapéutico, que también lo fomente, o sea, que le insistan que vaya al proceso psicoterapéutico, que entienda y que reconozca los datos de alarma, es decir, si ya ve que ya tuvo una crisis, sí se está tomando el medicamento y generalmente pasa que el paciente luego se enoja porque se lo están supervisando y el familiar se relaja y ya no lo supervisa. Si eso sucede, pues entonces también el familiar tiene que empezar a saber cuáles son los datos de alarma. O sea, si yo ya dejé de supervisar el medicamento a mi paciente y veo que ya van 2 días que no duerme, pues ya también se me tiene que hacer raro, ¿no? O sea, es como que decirle, oye, no has dormido, ya, Sí, Tom, bueno, ya van 3 veces que acomodas tu cuarto esta semana, ¿qué pasa? o ¿No? sea, ya tomarlo como signos de alarma, o sea, ya de que Exacto, el exacto. enfoque que tenías con el tratamiento y el proceso que llevabas ya no es el mismo, o sea, ya empezaste a tener otra vez ciertas acciones o ciertos gestos, se podría decir, ¿no? Ujú, exacto. Ujú. Y bueno, Yo creo que eso sería. abarcando más el área de la depresión, teniendo en cuenta, por ejemplo, que muchas veces el que ya le dicen es que ya tiene depresión, o sea, se le diagnostica como depresión, eh, tomando ya en cuenta por el área clínica, que es la medicación, eh, teniendo una duda en eso, por ejemplo, yo tengo un pequeño conocido que creo que anteriormente se le había diagnosticado ya depresión. Él toma, si mal no recuerdo, el nombre del medicamento es ketiapina, algo así. La verdad Ajá. desconozco bien el nombre. Pero ya en circunstancias, incluso me lo comentaba su familiar, que ya no le funciona. ¿Eso es posible? Pues mira, lo que pasa es que la quetiapina sí está como, sí puede funcionar como un trastorno para la depresión, pero no propiamente es un antidepresivo. Y sí es posible que a lo mejor ya no le funcione porque a lo mejor tiene dosis bajas. La quetiapina es de los medicamentos que más rango de dosis tiene. O sea, se puede dar, hay presentaciones desde 25 hasta 300 y la dosis tope son 900. Entonces Oh, imagínate. ya. Entonces, si a lo mejor cuando le dieron media de 25 y ahorita quieren que funcione con media de 25, a lo mejor ya necesita más. O sea, sí es posible que si el cuadro es más grave no le funcione la dosis anterior, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, Pero ahí tomando sí, en cuenta eso, pero ahí sí tendría que verlo pues un terapeuta, un psiquiatra y que él valore si necesita su aumento de dosis o otro medicamento, ¿no? sí, concuerdo con eso. Ok. Este, Ujú. pues yo no sé si se puede hacer como ya un cierre, no sé si quieras como aportar algo más, algún comentario No, o pues nada, pues muchas gracias y gracias por la invitación y espero que pues les sirva. no, pues muchas gracias por aceptar, ¿no? Fue de mucha Dale. ayuda, fue muy recreativo, la verdad, mucha información y Bueno, muy útil. La verdad, ok. este, muchas Pues gracias por tu cualquier cosa tiempo. avísenme, quedo a la orden y mucho gusto. Sí, ¿Vale? muchas gracias. Muchísimas Vale. gracias, fue un Buenas placer noches. poder comunicarme con usted. Igualmente, buenas noches. Chao. Bueno, Chao. chao.